Junta. Aquí está. Buenos días de nuevo. Ya volví. Perdón. Es que estaba ya a punto de empezar de nuevo la clase y me surgió una duda, que si no me haría daño. Entonces, seguimos ahora con enfermedades infecciosas para que se livianen. ¿Qué son las enfermedades infecciosas? Pues obviamente son procesos este, que están ocurriendo. Estoy viendo aquí en el chat. Exactamente, que si no me iba a hacer daño sin café. Entonces ya. Usted tardó un montón el agua en calentarse. Vamos a empezar con impétigo vulgar. Este está provocado por el Staphylococcus aureus y aquí a lo mejor sale lo que estaban viendo, que me preguntaba la doctora hace rato. ¿Qué es un impétigo? Es una infección superficial que suele ser periorificial. Puede aparecer alrededor de los orificios naturales del cuerpo, la boca, la nariz, los ojos, los oídos, el ombligo. ¿Mm? Vamos a encontrar vesículas y en ocasiones ampollas. La lesión más característica es que estas ampollitas enanas son muy frágiles, se revientan y nos dejan estas costras denudadas. Estas costras en las zonas denudadas que toman el aspecto que se le dice costras melicéricas, que sería así como miel seca, ¿ok? Estas costras mielicéricas pueden ser un color así como doradito, medio rojito, o hay personas que se les ven así como muy negras, de hecho parecen más como costras de sangre, costras hemáticas, se ve así como negro el patrón. Lo que pasa es de que las ampollitas tienen una extensión bastante rápida y en cuestión de unas horas, un par de días, ves que de empezar una lesión chiquita ya trae más, y pues el papá cae en pánico y corre para buscarte. ¿Sale? Suele ser más común en niños. Como les decía, si tienes dermatitis atópica, pues es más común que te ocurra este tipo de cambios, pero no es exclusivo. Y es provocado porque el estafilococo dorado produce unas exotoxinas A y B. Y esas exotoxinas desbaratan los desmosomas y forman las ampollitas. Entonces por eso se extiende más, porque realmente es el efecto de la toxina rompiendo los desmosomas, generando ampollas dentro del epitelio, y es lo que encontramos y por eso son las ampollitas frágiles. En ocasiones el foco de infección está lejos y las toxinas llegan a la piel por medio de la sangre y nos van a generar esto que vemos acá. Es el impétigo ampolloso o buloso, en el cual vemos ampollas más grandes, más extensas, pero a su vez, si le cultivas el agüita que está dentro de esas ampollas, no crece el estafilococo porque no es por efecto propio de la bacteria, sino de las toxinas que están llegando por la sangre. A lo mejor la infección estaba en el ombligo o en algún otro lado. Vimos otra condición provocada por estas exotoxinas, que sería el síndrome de la piel escaldada por estafilococo. Y es el mismo mecanismo. Entonces, es un bicho que ustedes lo conocen como oportunista. Hay que tenerlo en cuenta, ese detalle. ¿Qué otra cosa puedo decirles del impétigo? Que suele afectar también dermatosis previas. Y cuando ocurre eso se le conoce como impétigo secundario o impetiginización. Por ejemplo, te puede contaminar una herida de una cirugía. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo hay que enfocarnos a esto? Las condiciones asociadas, dermatitis atópica, heridas, muy comúnmente te aparece después de la gripa y hay algunas deficiencias inmunitarias que también te ponen en el territorio del estafilococo, principalmente deficiencias de complemento como el C5 o el C3, te pueden llegar a tener unas condiciones así. De hecho, por ejemplo, son cosas raras de las defensas que también te provocan
predisposición a tener lupus y cosas de ese tipo. ¿Sale? El tratamiento es una infección, hay que darle antibiótico. ¿Qué antibiótico? Dicloxacilina. La dicloxacilina es una penicilina semisintética que actúa bastante específico contra estafilococo. Vamos a dar 500 miligramos cada 6 horas, o sea, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, durante una semana a 10 días. Con esto se controla, se matan los bichos y se acabó. Si es una lesión chiquita, podemos dar antibiótico tópico. En el caso de la mupirocina ungüento o el ácido fusidídico crema. Cualquiera de estos dos se aplica 2 veces al día en las lesiones durante una semana a 10 días. Tenemos también este preparado que se conoce como solución de Alibur, que son fomentos usando sulfato de cobre y sulfato de zinc. También lo conocemos como polvos sulfatados. La presentación viene así como en unos sobrecitos, como de papel chiquitos. Se diluye un sobre en medio litro de agua limpia. Entonces le echas el sobrecito al agua, ya la revuelves, el agüita se hace como azulita. Y con esa agüita tú mojas una gasa, se la pones ahí, la mantienes húmeda durante unos 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, y mojas otra gasita y retiras las costras que se puedan, que se hayan aflojado, con la gasita así mojadita con la misma solución, y encima le pones el antibiótico. Casi siempre con eso es suficiente y se resuelven tus lesiones de impétigo. Si está muy extenso o otro rollo, pues ya recurres al antibiótico tomado, que es la dicloxacilina, penicilina. No confundir con la doxiciclina, se parece el nombrecito, que es la que a veces se utiliza para acné o para lepra y cosas así, sífilis y cosas de ese tipo, que es una tetraciclina. Entonces, dicloxacilina. Fíjense el nombrecito al final, es como penicilina, silina, y ahí viene de 500. Francis Damari, ¿qué pasó? ¿Cuál era la dosis? Perdón. 500 miligramos cada 6 horas. Ok. Siguiente infección es el molusco contagioso. Es una infección provocada por un pox virus. Suele afectar zonas de piel delgada, como párpados, genitales. Los niños todos están delgaditos, pues en cualquier parte de su cuerpo les puede aparecer. Son lesiones de tipo papulares que se ven como blanquitas, amarillentas. De forma pues como unas de estos como granitos. Y cada granito tiene uno como un ombliguito. Fíjense cómo se ve. Ese ombliguito en ocasión está como botado, así. Condiciones asociadas para tener molusco contagioso, dermatitis atópica. Este es un problema, en los niños, un problema de escolares. Es como los piojos. De repente se empioja un chiquillo y en poco tiempo la mitad del salón ya trae piojos. Y no es de que hayan hecho algo raro, simplemente el convivir, el contacto cotidiano hace que te contagies. Igual el molusco, de repente llega un chiquillo con molusco y el resto de los chiquillos se llegan a contagiar o se te contagia un hijo y el resto de los hermanos también se acaban contagiando. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues dar tratamiento a todos para que ya no quede una sola lesión y ya no se estén contagiando. En el caso de los adultos, sí se comporta como una enfermedad de transmisión sexual. Principalmente lo llegamos a ver en el pubis, como están viendo aquí. Y ahorita tenemos una plaga de moluscos y de verrugas genitales que está muy asociada a un hábito que agarraron generaciones que los anteceden y que probablemente ustedes todavía traigan un poquito de esas mañas. Llegó un momento que emulando a la revolución sexual de los años 60, las chicas dejaron de depilarse. Pues podemos decir si está bien o está mal, pues el detalle es de que de repente ya veías a las muchachas con las axilas todas peludas, con las piernas todas peludas, todas bigotonas, pero a diferencia de los años 60, la agarraron contra el vello genital. Entonces, es algo bien extraño propio de estas generaciones como las de ustedes, que ves una doña peluda, 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 pero con la cuca toda rasurada.
se ven hasta raras, o sea, es como que el concepto así se torció demasiado, está bien raro eso. O sea, yo no encuentro la lógica detrás de eso. Pues bueno, no tengo la edad para poderlo entender, yo creo. Pero la cosa es de que ese rasurado te predispone a este tipo de cosas. Y principalmente porque te ves una cosita de ahí e inmediatamente lo que hacen corren y se rasuran. La bronca es que se contamina la navaja y como tú le sigues pasando, sigues haciendo pequeñas lastimaduras en el resto de la piel y va sembrando el bicho. Entonces, de tener una pápula de molusco contagioso, acabas tapizado y sigue rasúrale y sigue regando la infección. Igual pasa con las verrugas genitales. De ser una chiquita, acaban todos tapizados porque se autoinocularon el bicho por estarse rasurando. Entonces, primera medida cuando tienes algo así, no le metas cuchillo porque te vas a contagiar más. Otra vez, si ves un niño con molusco, no tiene nada que ver con lo sexual, simplemente otro chiquillo se le contagió a ella. Sí, dígame. Perdón, ¿podría poner dos atrás? Ajá. Ay, gracias. Tratamiento. ¿Ya? Muchas gracias. Ujú. Sí. Ay, hasta acá se escuchó la captura de pantalla. Tratamiento. Extirpación con aguja, criocirugía, el chiste es eliminarlos todos. ¿Cómo es esto? Voy a dejar de compartir poquito. Está la pápula. Lo que van a hacer ustedes es que con una aguja o con una hoja de bisturí, cualquiera de los dos, está la piel y encima está la papulita, está la bolita así encima de la piel, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es con el filo de una aguja, así por el ladito, vean que tienen como una navajita las agujas para inyectar, haces como un pequeño corte, pero entendiendo pues que la pápula está por encimita de la piel. Entonces no vas a llegar muy profundo cuando haces ese corte. Ya que cortas, giras la aguja y tiene como una cucharita, la misma punta de la aguja. Barres y vas a sacar una especie como de bolita de grasa amarillita o blanquita. La bolita de grasa que les digo mide como 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros. Se conoce como cuerpo del molusco. Entonces, cortas superficialmente, barres o hasta le pellizcas poquito si no le pudiste barrer bien y sale esa bolita que les digo. Una vez que retiraste el cuerpo del molusco, esa lesión ya está curada. Entonces el tratamiento es quitarlas todas, porque si le queda una se le puede seguir contagiando. Entonces ahí es donde está la clave de tratamiento. Cuando son un montón, pues mejor las congelamos con nitrógeno líquido, pues porque si el chiquillo pues le tienen miedo a las agujas y está medio cañón, ¿sale? Pero si son poquitas, a veces les decimos a la señora, oiga, pues agárrelo dormido y vaya quitando de una y en un ratito ya no trae nada. El chiste es revisarlo bien que no le queden para que no se vuelva a regar la enfermedad, ¿sale? Esa es la forma de tratar el molusco contagioso. No es difícil y sí es una condición muy común, ¿eh? Así como el impétigo, también este es muy común. Bueno, seguimos. Siguiente infección que vale la pena ver, la varicela. Creo que últimamente lo voy a cambiar varicela por sarampión. Pero bueno, varicela, provocada por un virus, dígame. Perdón, doctor, se me activó el micrófono. Oh, ok. Varicela, provocada por un virus del tipo de la familia de herpes. De hecho, se llama virus de varicela zoster. Herpes, cuando hablamos de herpes, es cuando aparecen muchas ampollitas una junto con la otra, en forma de racimo. Eso es un herpes. Puede ser un herpes viral, puede ser por otras cosas. De hecho, hay una enfermedad autoinmune que se conoce como dermatitis herpetiforme, en la cual aparecen ampollitas que se parecen así como las de la varicela un poquito. Este, pero pues no es por virus, es autoinmune. Entonces, la varicela es más común en niños, se caracteriza por tener un pródromo bastante intenso. ¿Qué significa esto? Que el niño va a tener calentura, pero calenturones de 40, 42 grados, que te convulsionan
de la calentura y la aparición de las lesiones, como buen exantema de niños, suele aparecer primero dentro de la boca y después ya en la piel. Ya cuando te aparece en la piel, lo vamos a ver como esto, como un exantema vesicular. Son ampollitas enanas de contenido transparente, como blanco amarillito. Y fíjense cómo se ven, como bien rojito alrededor de cada una de las lesiones donde salió la ampollita. Esto ya se están dando cuenta que los dermatólogos somos medios mamucos, pues alguien le dijo que le recordaba una gota de rocío sobre un pétalo de rosa. Entonces, pues, digamos que las lesiones de la varicela son como gotas de rocío sobre un pétalo de rosa. Y pues se va a ver así. Entonces esto nos va a recordar mucho si es varicela o no. Entonces, oye, sospecho que es varicela o es molusco. El molusco no tiene su pétalo de rosa. Fíjense cómo sí sirve esa sangronada. Y la varicela se caracteriza por tener endorreplicaciones medias caóticas, lo que hace que tú puedes ver en el mismo paciente una lesión que apenas se viene formando, una que ya se reventó y unas que están bien formaditas, algunas ya con su costra. Eso es lo que le da el patrón así irregular en la evolución de las lesiones y lo que le dio el nombre antiguo de viruela loca. La viruela, la que trajeron los españoles como arma biológica, y sí la usaban como arma biológica. Ellos sabían, se moría un güey de los españoles de viruela y con una catapulta lo aventaban adentro de la ciudad que querían conquistar para que se contagiaran. O cuando los famosos espejos y vidrios que les dieron a cambio de oro, también les dieron ropa y cobijas que habían estado utilizando los que venían con varicela para que se contagiaran. O sea, no fue así como que, yo no sabía, no lo hicieron con toda la intención de chingar, ¿sale? Muy bien. Entonces, en la viruela negra, que es aquella que describo yo ahorita, se pone muy mal la persona con un pródromo así súper brutal. Empiezan a aparecer las lesiones, pero todas al mismo tiempo. O sea, primero se ve rojito, luego se forma como la ronchita que hace la ampollita pues, la vesícula. Luego se secan, queda la costra y queda la cicatriz. Pero muchísima de la gente en ese proceso acababa como una neumonía viral, así tipo COVID, o una encefalitis viral y te llamabas. Sí, son las complicaciones tanto de varicela como de viruela. Obviamente eran mucho más comunes en la viruela. Entonces, muchísima gente murió por neumonías y encefalitis asociadas a la viruela negra. ¿Sale? En el caso de la varicela, las condiciones asociadas serían escolares y guarderías, pues es donde se contagian tus chiquillos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta el síndrome de Reye, que es una insuficiencia hepática fulminante, una hepatitis fulminante que se asocia al consumo de AINE y varicela. También en la influenza viene ese riesgo de síndrome de Reye. Entonces, cuando ustedes receten algún antiinflamatorio como ibuprofeno, sí tienen que estar seguros que no es varicela o influenza, porque sí se te puede complicar y se te puede morir debido a que tú le diste ese antiinflamatorio. Entonces, cuidado. Hace años vendían un producto que se llamaba Mejoralito. Me van a decir, oye, todas lo venden, pero le cambiaron la fórmula y ni avisaron, ¿eh? El Mejoralito original era ácido acetilsalicílico. Y así, sin avisarle a nadie, le cambiaron a paracetamol para tratar de evitar el síndrome de Reye. Entonces, el Mejoralito fue gran parte de los que nos dieron casos de Reye históricos. Hay que también tener en cuenta que la recaída de la varicela se conoce como herpes zóster. También herpes, ¿por qué? Pues por esas vesículas en racimos, pero ahora siguen el tracto de un nervio. Requisito para tener herpes zóster, haber tenido varicela. Dependiendo la edad del chiquillo, es la gravedad, suele ser así. Mientras más joven, menos síntomas les da. Mientras más viejo, peor se ponen. Entonces puede haber un chiquillo que a los 2 años tuvo 3, 4 ampollitas, se puso malillo con calentura, le salieron 2, 3. El familiar o el médico lo confundió con piquetes de zancudo y ya, esa fue su varicela. Pero ya cuando llegan por ahí de los 11, 12 años es que se tapizan completamente de lesiones, se ponen con una fiebre, un pródromo brutal y tienen, a partir de los 12, 13 años, tienen riesgo ahora sí de encefalitis, de neumonías virales.
Entonces son casos que se tienen que atender siempre, porque no nomás hay que se te quite solo, no, sí se te puede morir la persona. Ustedes como alumnos, si no han tenido varicela, se tienen que vacunar, ¿eh? Entonces les digo, requisito haber tenido varicela. El virus se esconde en una raíz nerviosa y cuando las defensas bajan, sale infectando ese nervio y aparece en la piel el herpes. Entonces la inflamación del nervio se conoce como zóster y a la erupción se le conoce como herpes y por eso es virus de varicela zóster. Tratamiento. Primero que nada, profiláctico, la vacuna. Si no están vacunados y no les ha dado, vacúnense. Si ya están vacunados o ya les dio varicela y quieren que no les dé herpes, vacúnense. Se utiliza la misma vacuna para tratar de prevenir el herpes. Y cuando hay las lesiones, podemos utilizar lo mismo del impétigo, los fomentos sulfatados, para que no se infecten las lesiones, porque sirve como desinfectante, o para que se sequen más rápido y también tiene ese efecto. Entonces ya dejamos 10 minutos de fomentos sulfatados mañana, 10 minutos en la noche, para que se sequen más rápido. El caladril, la solución de calamina, es un tipo de arcilla. ¿Qué efecto tiene? Te ayuda a calmar la comezón, nada más. Entonces ese polvito rosita que le ponen a los pacientes de varicela, pues nada más es para la comezón. Daría casi lo mismo ponerles maicena, darles antihistamínicos porque da un chingo de comezón, para la temperatura paracetamol y aciclovir. Se me está acabando el tiempo por andar haciendo café, déjenme cerrarlo y de una vez ahorita me conecto para seguirle. Se vuelven a conectar, por favor. Ya estoy de vuelta. Muy bien, entonces les decía que en el caso del manejo con aciclovir, en niños, otra vez, es una dosis por kilo de peso. Entonces sí tienen que consultar dosis pediátrica de aciclovir para varicela, pues para saber cuál es lo que le toca. En cuanto al herpes zóster, la forma que más se les queda es dosis de caballo. No es una dosis chiquita, es una dosis muy alta la que le tienes que dar. ¿Cuánto le das? 800 miligramos cada 5 horas por una semana, de 5 días a una semana. 800 miligramos. ¿Y por qué digo que es dosis de caballo? Porque, por ejemplo, el tratamiento para un fuego, un herpes simple con aciclovir, serían 200 miligramos cada 8 horas. Entonces, nada que ver 200 miligramos cada 8 que 800 cada 5. La primera dosis empieza a las 6 de la mañana y así cada 5 horas y así lo vamos a lograr que la última dosis sea a las 12 de la noche y tiene 6 horas corridas de sueño. Es la forma como se va a estar administrando la ciclovir y como les digo, siempre que se pueda, pues hay que vacunar a la persona. ¿Sale? Como ven. ¿Dudas? A ver, Renata Camacho. Doc, yo tengo una duda. Los 800 miligramos son para cuando es en dosis de adulto, ¿verdad? Sí. Ah, ok, va. Muchas gracias. Así es. Pero en las infecciones virales, en influenza, en virus de herpes y demás, acuérdense que es bien importante que sea oportuno el tratamiento. En el caso del herpes y de la varicela, para que realmente funcione la aciclovir, tiene que ser en los primeros 3 días de que apareció la primera ampollita. Si ya lleva más de 3 días, ya no va a servir. La enfermedad va a evolucionar igualito, con o sin aciclovir. ¿En qué casos estaría indicado dar la aciclovir aunque ya llevara más de 3 días? Pues en casos de neumonía viral o de encefalitis viral, pues ahí sí le vas a tener que dar. Pero si nada más es la varicela o el herpes y ya pasaron más de 3 días, ya no se le da porque ya no tienes un cambio importante en el pronóstico del paciente. ¿Sale? Y el aciclovir es nefrotóxico, entonces no nomás darlo por darlo. Sí, sí tenemos que tener cuidado,
Pero otra vez, si es un herpes, hay que darle dosis de caballo. ¿Por qué? Porque el herpes duele. Es un dolor de tipo neuropático. Es como si tuvieran una hernia así súper complicada. Entonces, tenemos que dar tratamiento para evitar que ese dolor siga, porque hay una condición que se llama neuralgia o neuralgia posherpética, que le puede doler muchísimo la zona donde le salió el herpes y seguir toda su vida con el dolor. El herpes zóster se quita solo, o sea, la erupción se va a quitar sola, en 15 días ya no trae nada, le des o no le des nada, en 15 días ya no trae nada. El problema es el dolor. Y aquí es donde viene la necesidad de una dosis adecuada y a tiempo de aciclovir para evitar que le esté pasando esto. Ya cuando tiene el dolor, pues podemos dar medicamentos como antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, gabapentina, pregabalina, para calmar el dolor de tipo neuropático. Otra vez es neuropático, no te sirve darle paracetamol, no te sirve darle diclofenaco, ni vitamina B12, tenemos que dar neurolepticos como la pregabalina o la gabapentina. ¿Sale? Muy bien. ¿Más dudas, jóvenes? No, doctor. Todo tranquilo. ¿Qué horas son? Me pasa de las 10, ¿no? Son las 10:03. Inexactito. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Terminamos hoy o...? Es que mañana no voy a poder entrar. ¿Terminamos hoy o le seguimos el miércoles? Mañana no Hoy vamos a hacer. Mañana no voy a poder entrar. Ah, pues Sí. si ya no falta mucho, podríamos terminar de una vez hoy. Nos quedan unos cuantos temas. Siguen los hongos. Tanto aman ustedes. Entonces podemos seguir con los hongos. Tiñas y un par de hongos profundos. Yo creo que en cuestión de unos media hora, 40 minutos acabamos. Díganme. Va. ¿Sí? ¿Seguimos? sí, doctor. Muy bien. Entonces, siguiente infección serían los dermatofitos. Son los verdaderos hongos de la piel. La enfermedad por dermatofitos se conoce como tiña y está generada por géneros de hongos como el tricofitón, el epidermofitón, el microsporum. En los más comunes, por ejemplo, está el tricofitón rubrum, epidermofitón flocosum, microsporum canis, son de los más comunes en nuestro medio. Son bichos que se comen la queratina y eso va a hacer que notemos cambios en la piel debido a este efecto. Ahora sí que se está comiendo directamente la piel. De hecho, el término dermatofitos es como los vegetales, las plantas de la piel. Entonces, ahora sí que lo que lo que se come en nuestra piel. Nos puede afectar las uñas. Y como les decía, la psoriasis se pueden ver más gruesas, pueden tener cambio de color. En ocasiones no solo se ve más blancas o amarillas, sino también unos manchones como verdes o café, que te orientan un poquito más a pensar en hongo. Esto que les decía yo, ese como polvo por debajo del hiponiquio, se conoce como hiperkeratosis subungual y es más característico de los hongos. ¿Qué otra cosa te ayuda a hacer el diagnóstico? Preguntarle, oye, cuando lo cortas se desmorona. Si la respuesta es afirmativa, pues sí, muy probablemente sea hongo porque el hongo, como se está comiendo la queratina, deja la uña como porosa. Entonces, pues sí, sí vamos a notar este efecto. ¿Sale? Ahora, en cuanto a cuántas uñas se te pueden afectar las 20 uñas, pero no necesariamente. Es así, casi siempre son las uñas del dedo gordo del pie, son las más comunes, y muchas veces se nos llega a confundir porque a veces la uña del dedo chiquito del pie raspa contra el zapato, y eso hace que la uña se haga más gruesa y se ponga negrita. Otra vez se hace más gruesa, se hace más dura y se pone negrita. Entonces no es hongo eso, es raro que sea hongo. Es raro que sea hongo eso, ¿sale? ¿Te puede dar un hongo ahí también? Sí, pero como les digo, normalmente ese cambio va a ser debido a la fricción contra el calzado. Es otro tipo de rollo. Cuando encontramos tiña de la uña, lo más común es que también encontremos tiña del pie o tinea pedis.
que es esta infección de la superficie de la piel en las zonas húmedas del pie. Me ando aventando una Lolita Yela. Este, ¿qué es lo que ocurre? Pues donde están los plieguecitos interdigitales es la zona más común y vamos a encontrar la lesión elemental son las ampollitas, las vesículas bien enanas, que se revientan y dejan estas escamitas en forma de láminas que se van levantando, una descamación lamelar o laminar, y que son como cueritos, pues que se levantan ahí entre los dedos, y además se acompañan de un olor como de achetos, de queso, un olor a queso añejo, ¿sí? Ese olor a chetos, te habla de que hay hongo en esa piel, ¿sale? Entonces, no es malo ese olor, es el queso cheddar el que huele así, y sí lo tienen los chetos, pero pues sí, ese olorcito más el olor a patas es lo que hace característico el olor de la tiña del pie. Entonces, lesión elemental en este caso, las vesículas que se revientan y dejan estos pellejitos. Cuando nos afecta el cuerpo, vamos a encontrar la tiña del cuerpo o tinea corporis, en la cual las lesiones igual son ampollitas, no bien definidas, y nos van a formar como este tipo de anillos, donde se ven este borde donde están las lesiones, donde sí puedes encontrar bien las ampollitas y las escamitas que decíamos. Y la zona central tiende como a querer sanar. Entonces estos anillos con un borde activo son los característicos de la tiña del cuerpo. Entonces si ustedes ven un anillo así con su borde activo, ahora sí piensen en hongos. Si se fijan, no se parece a la psoriasis ni a la dermatitis atópica. Es bastante distinto el patrón. Lo que sí llega a ocurrir es que debido al tipo de hongo, a veces el anillo no se forma bien. A veces el anillo nada más toma una forma como de letra C de casa, ¿sale? Y se ven así como, bueno, aquí es porque está el ojo, pero se ven así lesiones como si fueran Pac-Man. Y se les dice lesiones circinadas o lesiones en anillo con borde activo. Son palabras que cuando les aparezcan en el Ceneval, cuando les aparezcan en el examen para la residencia médica, lesión de piel con bordes circinados o borde activo. Ah, me está hablando de hongos. Cuando salga eso, les está hablando de hongos, ¿ok? Prácticamente le están dando el diagnóstico al mencionar esas dos cosas. Muy bien, no necesariamente es lesión única, puedes ver un montón de lesiones en un solo paciente. ¿Qué, qué otro cambio podemos encontrar? La tiña de la ingle, en la cual se ve un poco más difuso, pero si nos fijamos con cuidado, también tiene este borde activo, ¿sí? De hecho, esta foto que está así como bien cucha, la elegí adrede porque aunque no se ve bien, porque a veces ustedes no se fijan bien a detalle en lo que están observando, lo más obvio es esto, se ve algo raro aquí, se ve como un poquito rojo, un poquito café, la piel no se ve normal, se ve media extraña. Entonces, está en la ingle, será hongo, ¿qué hago? Busco mi borde activo. Hay borde activo, es hongo, hay que dar tratamiento para hongos, ¿sale? Otra cosa que nos ayuda a distinguir la tiña de otras cosas es que, hablando de la entrepierna, es común, y ustedes, las chicas, se acordarán mucho de cuando estaban en la secundaria, a veces incluso en la prepa, que hay muchos varones que tienen como deporte nacional el rascarse las bolas. Están platicando y de repente ya se dieron una rascada ya. Y se rascan y se agarran y se rascan y se agarran. Así. Sí es medio desagradable verlos. Pues mucha de esa gente, cuando ya avanzan en edad, siguen con la misma maña, pero ya nada más le disimulan, ya no es tan obvio. Y si llega a pasar que se generan cambios inflamatorios en el escroto y les da mucha comezón y se siguen rascando y se nos puede llegar a confundir con una tiña. Lo principal es, los hongos no suelen afectar el escroto.
Entonces, si ustedes están viendo que es una afección de escroto, es poco probable que sea eso, sino más bien un problema de rascado. Y pues obviamente buscas el borde activo. Si encuentras el borde activo, pues sí, más bien era una tiña. También nos puede llegar a afectar la cabeza. Y en este caso se conoce como tinea capitis o tiña de la cabeza. Y a semejanza de lo del cuerpo, nos puede dar lesiones anulares. Pero también, dependiendo la especie, por ejemplo, aquí el epidermofitón nos llega a dar estos patrones como más difusos. Pero también, tanto en este como en este, vamos a encontrar ciertos datos que son bien característicos y que les van a ayudar a hacer el diagnóstico de hongo en la cabeza. Y otra vez, si se fijan, no se parece a la psoriasis. ¿Por qué no se parece? Número uno, ustedes van a ver que los pelos de esta zona no se cayeron, están como cortados al ras. Precisamente el hongo se los va comiendo y los va dejando cortitos los pelos. Entonces, primera característica, pelos cortados al ras. Estos pelos, también viene una palabra clave, pelos tonsurados, pelos tonsurados. Entonces, si en una descripción tú lees pelo tonsurado, muy probablemente ya te estén hablando de una tiña. O sea, te están diciendo, con eso te están diciendo el diagnóstico. Pelo tonsurados, entonces que son pelos como cortados al ras. Y la superficie de la piel toma este aspecto como polvoso. Entonces, la combinación entre ese polvo y los puntitos de los pelos le recuerdan a la gente como si fueran granos de pólvora, que es otro de los datos. Pelos tonsurados con granos de pólvora, estamos hablando de una tiña de la cabeza, de un hongo en la cabeza. Entonces, no estamos hablando de caspa, no estamos hablando de escamas gruesas, con signos de regadera, con pelos enteros. Estamos hablando de pelos al ras y una superficie polvosa. Y si se fijan en este que está más difuso, también en cada una de las zonas afectadas se repite lo que les dije yo, esa superficie como polvosa con pelos cortados al ras. Y eso es lo que te da el diagnóstico de tiña de la cabeza. Las condiciones asociadas para tener dermatofitos serían la humedad, el calor y pues lo que nos da humedad y calor, los zapatos deportivos. También a veces tienes una uña infectada o algo y cuando te tallas con tu toalla, te llevas las esporas a otra parte del cuerpo y desarrollas lesiones en otra parte del cuerpo. A veces pasa que el papá tiene hongos y el chiquillo va y se cuesta en la cama y el chiquillo acaba con un hongo en el ojo, como vimos ahorita en el paciente de allá. A ver, ando revisando aquí el chat. Entonces, ¿cómo vamos a tratar los dermatofitos? Si son lesiones de piel lampiña, o sea, me refiero más que nada a lesiones del cuerpo, como sería la de la ingle, la del cuerpo, la de la cara, incluso la de los pies, vamos a dar una pomada. ¿Qué pomada? Puede ser una pomada de terbinafina. Existe la terbinafina en pomada o en gel o en spray. Lo importante es aplicarla 2 veces al día y que sea por 2 semanas. Entonces, terbinafina, crema. Se aplica 2 veces al día en la zona del hongo por 2 semanas. Con eso. También se pueden utilizar derivados azólicos como el ketoconazol, miconazol, isoconazol, clotrimazol. El más moderno de estos sería el isoconazol. Entonces, cualquiera de esas cremas, yo creo que la que se acuerdan todos es la de miconazol. Miconazol la puedes utilizar sin ningún problema. Se aplica igual 2 veces al día por 2 semanas. Asegúrense que sean 2 semanas completas. Y otra cosa, asegúrense que sea la pura crema. Les mencionaba yo del Barmicil y compañía que traen betametasona, clotrimazol, que es lo que tiene que ver con esto, y a lo mejor gentamicina o neomicina. Algunos tienen lidocaína. El hecho de ponerle tú una cortisona a un hongo, le estás echando abono. Entonces, en vez de mejorar, se va a ver peor. Si tú estabas viendo una tiña de la ingle y tenías la duda, si tú aquí le pones Barmicil, se borra el borde. Desaparece el borde. Y si de por sí se ve raro, ahora sin borde, pues atínale qué es.
Y a veces llegas a ver la extensión de esta cosa que les llega a media espalda, así casi casi hasta el cuello, así es una cosa rara, así gris, con descamación medio rara, pero nada característico. Uno como dermatólogo ya como que la malicia un poquito y dices, ah, caray, pues esto va a ser una tiña córtico estropeada. O sea, que se echó a perder con el corticoide. Así como la psoriasis la corticoestropeas y lo provocas una eritodermia. O la dermatitis atópico la corticoestropeas generando que se rompa el ciclo natural y llega a adulto teniendo dermatitis atópica, pues igual la tiña se corticoestropea, se extiende más, se pierden las características y dificulta más el diagnóstico. Entonces ese tipo de productos como Barmicil y compañía, pues la verdad no están indicados. Cuando tú tienes, ahorita voy, Jesús, cuando tú tienes tiña en el pie, una de las medidas que puedes hacer es evitar la humedad para que ya no te esté pasando, porque te puede estar ocurriendo cada ratito. Una recomendación es echarle talco a los zapatos cada que te los quites. Cuando haces eso, el talco sanitiza, ayuda a secar el zapato y la siguiente vez que te lo pones, ya está seco y ya es menos riesgo de que tengas hongo. No es tanto que le eches el talco al calcetín o directo al pie, sino en el zapato cuando te lo acabas de quitar. Y tu antimicótico, como dije, pues el meconazol 2 veces al día, pero asegúrense que sean 2 semanas. El tratamiento de los hongos tiene que ser por 2 semanas. Cuando es un hongo de las uñas, se suele preferir tratamiento tomado porque untado no sirve. Tiene que ser tomado. Que llegue a la uña, se impregna la matriz y conforme va creciendo la uña, va barriendo el hongo. Para eso utilizamos itraconazol, cápsulas de 100 miligramos. Se va a dar una cápsula diaria durante 2 meses. Itraconazol, cápsulas, una diaria durante 2 meses. O terbinafina, tabletas de 250 miligramos, una diaria durante 2 meses. Aquí en ¿Cómo? itraconazol, aquí en terbinafina. Ok, el itraconazol es hepatotóxico y la terbinafina es nefrotóxica. Entonces, ¿tiene daño renal? Itraconazol. ¿Tiene daño hepático? Terbinafina. ¿Tiene daño a los dos? Porque se queda con el hongo, ¿verdad? Entonces, así es como los vamos a atender. Por lo menos son 2 meses de tratamiento tomado y es la forma como resolvemos. Si es un adulto y tiene tiña en la cabeza, que no vemos tiña en la cabeza de los adultos, pero si llegara a ser el caso, pues con itraconazol o terbinafina lo curas. Principalmente usaríamos terbinafina. Pero, si tu paciente es pediátrico y tu paciente es imaginario y te lo están presentando en tu examen Ceneval, te lo están presentando en el examen nacional y te presentan un caso de un paciente de 9 años con una lesión anular, alopécica en la cabeza, con pelos tonsurados, granos de pólvora, pues una tiña de la cabeza, y te dicen, ¿qué tratamiento le darías? Hay un tratamiento extra que se llama griseofulvina, se los anoto en el chat, griseofulvina. Ese viene en una suspensión que le da sus cucharadas de griseofulvina para es dosis pediátrica, entonces dosis por peso, igual cada 12 horas por 2 semanas para quitarle el hongo de la cabeza. Ese hongo de la cabeza llegando a la pubertad se quita solo, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué les digo la grisofulvina? Porque casi no la encuentras en el mercado. De hecho, yo como dermatólogo, pues prácticamente de que salí del dermatológico, nunca la he recetado porque no la hayan los pacientes. Pues no. Primero que nada, es muy, pero muy raro, y se los digo como dermatólogo, es muy raro ver una tiña de la cabeza, pero bastante raro, ¿eh? Ustedes se imaginan hongos todo el tiempo cuando ven una caspa y cosas así, no, los hongos en la cabeza son extremadamente raros. Y todavía darles tratamiento de terbinafina es más raro. Entonces, pues se los menciono porque en el examen les van a poner, ¿qué le darías? Y entre las opciones te van a decir itraconazol, terbinafina y griseofulvina. La respuesta correcta para ese examen es griseofulvina. Y así lo van a contestar, griseofulvina. Si no contestan así, pues la van a tener mal, aunque sí sea correcto lo que contestaron, va a estar mal la pregunta del examen. ¿Sale? Entonces tomen en cuenta eso.
para que no se lo vayan a agarrar. Y bueno, hablando de hongos, vamos entrándole a los hongos más profundos. Estos sí están más cañones porque estos sí se meten en la profundidad. Perdón, había levantado Jesús, me parece, la mano. ¿Qué pasó, Jesús? Y ahorita vamos con Alejandra. No, le iba a preguntar sobre sobre los azoles, pero ya me contestó. Ok, gracias. Y otra, una duda, Ajá, aprovechando sí. ahorita que me acaba de surgir ahorita que estaba leyendo. Por ejemplo, no viene con el tema, era el tema de acné. Ahorita que dijo de que, por ejemplo, las cremas, por ejemplo, para ahorita para lo de las psoriasis y demás, que no vengan con extras, por ejemplo, con corticoides y demás. Estaba viendo en general, para estaba checando lo del acné. Y también encontré que había cremas de peróxido de benzoilo con clindamicina, pero usted había mencionado que la clinda solamente era creo que por 2 semanas o no, no sé, era por 10 días, 7 o 10 días. Pero pues tenía mi duda de que, por ejemplo, si se pueden corticoestropear, no se pueden No, clindaestropear. es que no lleva corticoide. Ah, ok, no, yo sé, yo sé. Pero por ejemplo, en De términos acné, sí. antibióticos, El acné te pones como tostada si se te ocurre ponerte corticoide. sí, 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 pero por ejemplo, en la clinda, no habría ningún problema en dado caso de que, por Es un ejemplo. antibiótico y el peróxido, Ujú. ¿no? De hecho, los combinarías tú en la mano. Si los compras aparte, los pones en la mano revueltos. Ah, ok, va. Entonces, Entonces no hay pues. problema. Ujú. Y Alejandra, me parece, ¿qué pasó? Bueno, yo no sé bien cómo formular la pregunta, pero las que mencionó de citraconazol, la terminafina y la itercotinazol, ¿en qué clasificación está del manejo? ¿De qué tipo de medicamento es? Pues unos son imidazoles y la terbinafina es como más parecido a un macrólido. Gracias. Ujú. Entonces, todos son antifúngicos, antimicóticos. Entonces, bueno, entrando a micosis profundas, empezamos con la esporotricosis, provocada por el Sporotrix shenki. Es un tipo de hongo que vive en la materia vegetal. Vive en las espinas de las rosas, por decirles. Si tú estás agarrando una rosa o te regalan una rosa con espinas y te espinas, tienes riesgo de tener esporotricosis. Se inocula el hongo, va a formar una especie de chancro como el de la sífilis, y de ahí se empieza a hacer más profunda la infección y comienza a caminar siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos. Vean esto. No es de que en cada uno de estos haya un ganglio, sino aquí es donde por aquí pasaba el vaso linfático y por ahí fue formándose las nuevas lesiones. ¿Y cómo se les llamaría a estas lesiones? Gomas. Los gomas de la lesión elemental, pues ya los estamos viendo aquí, son gomas. Acuérdense que una goma es una lesión que tiene una formación, se licúa al centro y luego se fistuliza. Entonces es lo que vamos a encontrar estos gomas dejando esos trayectos lineales siguiendo vasos linfáticos. Entonces otra vez, lesiones de tipo goma ulcerosa siguiendo un trayecto linfático, te está hablando de esporotricosis. Si ustedes le sacan el juguito, le hacen un estudio micológico a esta zona, ustedes se van a encontrar en el cultivo estas estructuras que le recuerdan a la gente como flores de durazno. Se ven bastante bonitos, donde las ramitas se corresponde con las hifas, con H, hifas, con las hifas del hongo y las florecitas serían las esporas. Entonces, lo que se te siembra cuando entra la espina son estas esporas y son las que crecen y hacen ese relajo. Las condiciones asociadas serían los empacadores con paja, los floristas pues trabajan con materia vegetal, los campesinos por lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a tratar? El tratamiento más básico y más simple es citraconazol, nada más a doble dosis. Vamos a dar 200 miligramos. Acuérdense que viene de 100. Entonces le vas a dar dos de a 100, 200 miligramos diarios, por lo menos durante 4 meses. ¿Le va bien? Pero en los libros y en el examen te van a poner esta opción de yoduro de potasio. El yoduro de potasio es una solución que te preparan en una botica y que se toma a cucharadas. Igual es de esos que sí sirven, pero pues está más complicado. El itraconazol hasta con el doctor Simi lo encuentras, así que
Es más fácil el itraconazol, pero si en un examen te aparece un caso de esporotricosis con lesiones que siguen el trayecto linfático, bla, 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 una persona campesina, una persona que trabaja con flores, te van a poner el caso así. ¿Qué tratamiento le darías? Y vienen las dos opciones, itraconazol, yoduro de potasio y a lo mejor te ponen terbinafina para acabarte de confundir. La respuesta en el examen es yoduro de potasio. ¿Se cura con el itraconazol? Sí, sí se cura. Pero otra vez quieren que les contestes yoduro de potasio. Así como en la tiña de la cabeza les dije que quieren que les contestes grisofulvina, aquí también. Y pues son dos preguntas del examen que van a sacar bien, diciéndoles yo esta respuesta. Ahora sí que le estoy soplando la respuesta. ¿Sale? En la práctica den ese itraconazol y olvídense del problema. Entonces, si te regalan flores con espinas, quieren que te des porotricosis, ¿eh? O sea, no fue tan romántico como ustedes esperaban. Otro hongo profundo, se parece un poquito a este otro, se llama micetoma. De hecho, aquí ocurre algo chistoso porque puede ser por hongos verdaderos o por bacterias que se identifican como hongos. Se conocen como actinobacterias o bacterias en forma de rayo, ¿sí? Entonces se identifican como hongos y dan lesiones como si fueran hongos, pero son bacterias. Ventaja que sea bacteria, pues con antibióticos los matas. Las del hongo son más cañones. ¿Cuáles bacterias son? La nocardia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la nocardia? Hay una que, Nocardia brasilensis. Esa es una nocardia. Actinomadura madura, sí, así como el maduro, ese, sí. Y así se llamaba el don que las describió, el misotoma y todo eso, maduro. De hecho, no era maduro, él era madura. Y Streptomyces. El Streptomyces es un hongo que crece, bueno, es una bacteria que crece en el piso. Cuando llueve, el, el se libera el olor de la sustancia que produce que se conoce como geosmina. Y es lo que te da el olor a tierra mojada. Entonces, cuando dices, yo adoro el olor de la tierra mojada, te gusta mucho cómo huele la geosmina producida por Streptomyces. Así es. De los hongos, pues el género Madurella, Pseudosporium, Aspergillus, y el Aspergillus que lo conocen para otras cosas, y Fusarium también te pueden dar micetoma. El micetoma va a generar gomas con trayectos fistulosos y demás, y les decía, sale como baba de nopal. Si ustedes raspan esa baba de nopal, la extienden en un portaobjetos, se van a dar cuenta que tiene como granitos de sal. Esos granitos de sal son bien característicos y es lo que estamos viendo aquí. En este caso es un granito que cuando lo teñe está chiquito, en forma como de frijol, ¿ya vieron? Y todos los demás puntitos son polimorfonucleares, son neutrófilos que estaban allí en la babita de la fístula. Pero aquí está el grano. Lo tiñeron con hematoxilina y eosina y se tiñó con la hematoxicilina, entonces se puso como moradito. Entonces, granos basófilos de forma de riñón chiquitos son granos de nocardia, entonces es una bacteria. Aquí igual vemos células epiteliales, es decir, las células muertas, ahí están. Vemos un montón de polimorfonucleares y compañía, por aquí andan todos estos. Y también vemos estos granos, pero son distintos, son granos muy grandes. Se tiñeron de rosita con leucina y toman el aspecto como de platos rotos. Entonces, estos, por ejemplo, en este caso son granos de madurela. Y así es como vamos a identificar el tipo de agente que está provocando el micetoma. ¿Qué provoca? Pues esto. Nos van a provocar gomas. Son lesiones fistulosas, destructivas, que van a hacer este tipo de perforaciones y dependiendo de dónde te salga, pues es lo que te va a provocar. Cuando el pie se pone así bien feo, se llama pie de madura. ¿Qué ocurre? Pues esta persona, esta de acá, vivía en Mazamitla, se iba al monte y juntaba leña para venderla para las chimeneas. Entonces armaba así su fajo de leña y se lo ponía en la espalda y ahí venía con tan mala suerte que algún día se le clavó una astillita y en la astilla venía el micetoma y le ocurrió el micetoma en la espalda. Este de acá fue el estudiante de medicina
que fue a Tapalpa o a Mazamitla. Y como ven las películas que prenden la chimenea y siempre quiso tener una chimenea y hace demasiado calor en Guadalajara y en Tonalá, ya aprovechando el Mazamitla, pidió que le prendieran la chimenea, este, aunque estuvieran a 26 grados. ¿Qué hizo? Fue a la tienda, compró su leña y viene cargando su leña, se astilla y se le pega en el pecho. Estos de por acá, ustedes todo el mundo conoce a la persona que no puede ver una zona así con pasto porque se tiene que quitar los zapatos y tiene que caminar en el pastito porque, uy, soy uno con la naturaleza. Ay, amo caminar descalzo en el pasto. Sin una de esas astillas, te va a dar un misetoma. ¿Sale? Es muy saludable caminar descalzo, pero este es uno de los riesgos que llevas. Las condiciones asociadas, lo que les acabo de decir, cargadores de leña, campesinos, caminar descalzo. El tratamiento. El tratamiento obviamente no es echarle barmicil, el tratamiento es, dependiendo si es bacteria o es hongo, va a variar. Si es bacterias, sí tiene lucha. Le vamos a dar medicamentos antibióticos que maten las bacterias, principalmente el trimetoprim sulfametoxazol, igual con una dosis muy alta. La pastilla hay dos tipos de dosis, la normal y la F. La normal es de 80 a 400 miligramos de trimetoprim sulfametoxazol. La versión F es 160 a 800 miligramos. Entonces, esa que viene más concentrada, le vamos a dar dos de 160 a 800 cada 12 horas por 2 a 4 meses. O también le podemos dar la Dapsona que se les mencionaba en la psoriasis. Aquí sí como antibiótico. Le vamos a dar 100 miligramos diarios durante 2 a 4 meses, 6 meses, dependiendo, para pues, matar la bacteria. En ocasiones agregamos pulsos de amicacina, es decir, de vez en cuando le ponemos su inyección de 1 gramo de amicacina intramuscular profundo para, para acelerar la muerte de las bacterias. Y si responden, siempre que se pueda, pues, se trata de limitar la lesión y si se puede amputar, se amputa lo que se tenga que amputar. La bronca es cuando es por hongos verdaderos, porque esos no te responden adecuadamente al tratamiento. Le puedes dar anfotericina B y medio responden. Hay otras variedades como el itraconazol, unos más modernos como el rabuconazol, este sí lo hay ahorita en México, el boriconazol. Responden poquito, no completo. ¿Qué pasa? Que de repente tú te encuentras un don pidiendo dinero en el camión y con la pata así hinchada llena de trayectos fistulosos, lo volteas a ver como estudiante de medicina y dices, ahí te trae un misetoma. Entonces, y ahí lo ves que sube, pide limosna, el año que entra sigue subiendo, sí sigue pidiendo limosna y sigue y sigue y sigue. Lo más probable es que sea un misetoma por hongo verdadero y que a él le dijeron que el único tratamiento es amputarle la pata. Y ahí va a estar aguantando, 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 hasta que alguno de estos trayectos que pueden llegar al hueso, como le digo, haga que entre una bacteria, esa bacteria como estafilococo, alguna de esas, infecte la médula ósea, genere una osteomielitis y ahora sí ya sea urgente amputar y pues ya lo amputan y su antibiótico y a lo mejor se muere de la osteomielitis. Entonces, esa es la bronca de los misetomas por hongo verdadero, que en sí el verdadero tratamiento es extirpar, pero ¿cómo extirpas esto aquí en el pecho? ¿Cómo extirpas esto aquí en la espalda? Entonces, son casos que se complican demasiado, que pues tienen muy mal pronóstico. Entonces lo principal es tratar de evitarlo, ¿no? Doctor, una duda. Sí, dime. En el manejo para actinomicetoma dijo trimetoprim, ¿son 2 dosis cada 8 o cada 12? Cada 12. 2 dosis cada 12 horas por 2 a 4 meses, ¿verdad? Mm, o más tiempo, dependiendo pues. Vale, gracias. Si son 2 tabletas de 160 a 800. Va, gracias. Sí. ¿De cuál? De este trimetoprim sulfametoxazol. Por eso les digo dos números. 160 de trimetoprim, 800 de sulfametoxazol y es doble dosis. Dos de esos cada 12 horas.
¿Más dudas, jóvenes? Doctor, de Dime. la imagen donde viene, bueno, donde viene todos Gracias. las manifestaciones, ajá, ¿qué dice abajo de destructivas? ¿Donde está el piecito del paciente? Ah, dice punto. ¿Punto? Pues sí, es lo que dice, ¿no? Ah, Ya te lo describí, no hay problema. Es que, por eso les decía, es que tuve que rescatar unas diapos que estaban ya más viejas y no se desacomodaron. Entonces, es que era que salía esto y luego le movía la diapositiva y se activaba esta también. Y se quedó así como pegado y ya no lo pude quitar. Entonces, son lesiones. Estoy describiendo los gomas, que son lesiones que hacen una fístula, que son destructivas y que pueden tener trayectos hasta el hueso, era lo que decía aquí. ¿Mm? Entonces, eso gracias. es lo que decía ahí. Pero pues se los dije así literalmente para que no pasara nada. Muy bien. ¿Más dudas, jóvenes? Esto es mero chisme. En el caso, por ejemplo, del paciente que tiene el micetoma en la espalda, o el paciente que tiene el micetoma en el pecho, no Ujú. sé que no se puede amputar. Y en dado caso que fueran en un hongo verdadero, ¿cuál sería el pronóstico? Malo, ¿Para la vida o para la señora? para todo. Uy, va. Gracias. Ujú. ¿Más dudas? Y se va a cerrar. Yo creo que ahí le dejamos, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Cuídense Gracias, mucho. Muchas Doc. gracias. Cuídese. Gracias. Gracias. Gracias.